Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, me gustaría añadir un pequeño comentario al último audio que publiqué, en el que criticaba el ultrafeminismo que asola a Occidente en la actualidad y que sin miedo a exagerar va a destruir a nuestra sociedad, pues su objetivo es socavar la confianza y la autoestima de los hombres occidentales, los verdaderos defensores y baluartes de la civilización occidental, los únicos que han contribuido de verdad en la edificación y el esplendor de Europa. La contribución de la mujer occidental en la construcción de todo lo que veis a vuestro alrededor solo puede ser calificado de marginal y residual. Creo sinceramente que esa es la pulsión interna que les conduce a desear la demolición de Europa. La pura envidia de que su contribución en la construcción de nuestras esplendorosas ciudades y sobre todo en nuestro desarrollo científico y tecnológico haya sido insignificante, por no decir nula. Supongo que muchos oyentes han llegado a la conclusión de que soy misógino, de que odio a las mujeres. Nada más alejado de la realidad. Siento una verdadera indiferencia por ellas. No albergo ningún odio hacia ellas. En esta vida yo solo odio a un colectivo, a los banqueros internacionales. El odio es un sentimiento destructivo y peligroso para el que odia, por lo que hay que gestionarlo con mucha precaución y reservarlo solo para quien de verdad supone una amenaza para ti y tus intereses. Se podría decir que en este supuesto el que odia lo hace en legítima defensa, por lo que se trata de un sentimiento plenamente justificado que no solo no es negativo, sino que es necesario para garantizar tu propia supervivencia. La experiencia histórica demuestra que en este mundo el que no defiende sus intereses con uñas y dientes termina muy mal, y yo no voy a pedir perdón a nadie por defender mis intereses a muerte. Por supuesto, os recomiendo que vosotros hagáis lo mismo. A partir de ahí, siento simpatía por algunos grupos humanos y desconfianza o indiferencia por otros. Admiro a la gente que proviene de países que funcionan muy bien, y no admiro a la gente que proviene de países desastrosos. Hay gente que se suele denominar a sí mismos ciudadanos del mundo, que afirma que hay que respetar y valorar a todos los países por igual. Eso equivale a premiar la mediocridad e indirectamente penalizar a la excelencia, y yo me niego a ello. En este mundo hay personas y países que hacen bien las cosas, y hay personas y países que hacen mal las cosas. Yo respeto a los primeros y no respeto a los segundos. Así de sencillo. Y sí, efectivamente, cuando como español voy a países que funcionan mejor que España y detecto que sus habitantes me miran por encima del hombro, lo acepto con total naturalidad. No me pongo a lloriquear. Si quieres que te respeten, gánatelo. Por ejemplo, si yo voy a Japón y hablo como hacemos los españoles, a gritos e interrumpiendo continuamente al interlocutor, es natural que me miren como si acabara de salir de una cueva de neandertales. Por cierto, permitidme un inciso, ya que hablamos de Japón. Para mí Japón es el mejor país del mundo con diferencia. Por eso animo a todos los que vayan allí que se conviertan en un japonés más, que se olviden de sus costumbres, de su forma de hacer las cosas e incluso de su religión. Japón funciona como un maravilloso reloj de alta precisión, pero es muy delicado, y cualquier perturbación externa puede estropearlo con mucha facilidad. De hecho, creo que ningún extranjero debería ir allí. Al fin y al cabo, los japoneses ni les han llamado ni les necesitan para nada. Volviendo al tema del ultrafeminismo, aunque en principio siento indiferencia por todo lo que atañe a las mujeres, lo cierto es que no puedo permanecer callado ante la existencia de unas leyes tan injustas con los hombres, sobre todo con la ley de divorcio. Una ley aberrante que prácticamente reduce a la condición de esclavo económico a los hombres de hoy en día. Por ello me veo en la obligación de advertir a los jóvenes de los peligros de contraer matrimonio, y les invito a evitar dar este paso, al menos hasta que dicha demencial ley sea derogada. La única fórmula que tienen los hombres para presionar en ese sentido es negarse a casarse y en general a mantener relaciones sentimentales con las mujeres, hasta que éstas entren en razón y desistan de su actitud abusiva y expoliadora. Algo que no sucederá jamás, no os hagáis muchas ilusiones. Por eso recomiendo a los jóvenes varones que desde ya protejáis vuestro patrimonio. Vienen tiempos difíciles y vais a necesitar dichos recursos, así que no los malgastéis con citas y jueguecitos amorosos que no van a ninguna parte. Muchos de vosotros conocéis a mujeres a las que os cuesta identificar con las mujeres que describo en mis audios. Comprendo vuestra perplejidad y vuestras dudas, pero tenéis que creerme. Ninguna de ellas está a favor de cambiar la ley de divorcio, y eso demuestra que todas y cada una de ellas apoyan plenamente el actual régimen explotador, lo que me habilita a mí para afirmar que todas son cómplices del complot existente para facilitar la increíble transferencia de riqueza que se está dando hoy en día, de los hombres hacia las mujeres. Una operación promovida por los banqueros internacionales,
que ven en los hombres occidentales el último obstáculo para alcanzar sus pérfidos planes de adueñarse de Europa y de Estados Unidos. Para muchos de vosotros, este último comentario raya la paranoia. En fin, amigos, sin ánimos de parecer petulante y arrogante, sois muy ingenuos. Tenéis tan buen corazón que para vosotros es totalmente imposible concebir el grado de maldad existente en este mundo, y os negáis a aceptar que mis tesis puedan ser ciertas. En realidad, la mayoría de las personas no están preparadas psicológicamente para aceptar la cruda realidad, y enloquecerían si realmente comprendiesen cómo funciona el mundo, por lo que prefieren pensar que todo lo que comento en mis audios son locas teorías conspiranoicas fruto de una mente perturbada. Bueno, de hecho, lo que hacen es directamente no escuchar mis audios. Yo, por el contrario, soy de naturaleza maliciosa, y por eso soy capaz de entender cómo piensan y razonan los banqueros internacionales, pues nuestros cerebros están en la misma frecuencia de onda. Por cierto, soy licenciado en Derecho. Tal vez este dato pueda ayudaros a comprender algunas cosas acerca de mí y de ese extraño don que la providencia me ha concedido, que me permite ver el mal de forma descarnada allá donde esté, y que me hace inmune a su demagogia, sus disimulos, subterfugios y falsas apariencias. Y ahora, después de este necesario rodeo, centrémonos en el tema que nos ocupa hoy: la relación existente entre las burbujas inmobiliarias y los flujos migratorios masivos. Aunque parezca mentira, la burbuja inmobiliaria que ha asolado España y muchos otros países, y los flujos migratorios descontrolados que han padecido Estados Unidos y Europa en los últimos 20 años, están estrechamente ligados. Lo creéis o no, estos flujos migratorios han sido diseñados por los banqueros internacionales para desestabilizar y arruinar a nuestros países. Ya en el primer audio os advertí que los banqueros quieren adueñarse de los recursos de cada país y que para conseguirlo hay dos vías: una rápida y expeditiva y otra más lenta pero más efectiva. La vía rápida es invadir un país, por ejemplo, la invasión de Irak para robarle su petróleo, aunque en realidad la verdadera motivación fue otra: una cuestión de vida o muerte para Estados Unidos, asegurar la supervivencia del sistema del petrodólar. La segunda vía, la vía lenta, consiste en endeudar a un país y saquear sus recursos más adelante, en el momento en que se declare en bancarrota. ¿Cómo se endeuda a un país? Dándole créditos. ¿Quién pide créditos? El gobierno, las empresas y las familias. Lo que se hace es inyectar en un país miles de millones de euros, es decir, de papelitos de colores, en forma de créditos a través de... Se hace es inyectar en un país miles de millones de euros, es decir, de papelitos de colores, en forma de créditos a través de los bancos de ese país. ¿Vosotros creéis que los bancos españoles son independientes? Pues eso, españoles, y que son compañías muy grandes y poderosas. La realidad es que nuestros bancos son unas sucursales de los bancos de Nueva York y Londres, y sus directivos son simples lacayos de los banqueros internacionales. Son sus chicos de los recados. Cuando los banqueros de Nueva York consideran que ese país ya ha caído en la trampa, como una mosca en una telaraña, entonces cortan el flujo de dinero y automáticamente miles y miles, decenas de miles, centenares de miles de deudores, millones incluso, serán incapaces de devolver su préstamo. Entonces la trampa se habrá cerrado y los banqueros procederán a recoger su pérfida cosecha. Al gobierno le exigirá que le cedan las infraestructuras de ese país, aeropuertos, puertos, minas, etc. A las empresas que les cedan el control de las mismas y a las familias que les devuelvan sus casas. Esto es lo que sucedió en 2008. No obstante, todo esto ya lo sabíais, no os he dicho nada que no supierais. Pero en este audio quiero centrarme en el asunto de las familias y de la burbuja inmobiliaria. Por favor, coged un folio y un bolígrafo azul y otro rojo, porque así entenderéis mejor lo que quiero explicar. ¿Ya? Perfecto. Dibujad un círculo un poco grande. Ahora trazad una línea que corte en una tercera parte ese círculo y colorearlo de color azul, por ejemplo. Este círculo representa a todos los españoles que pidieron un crédito para comprar un piso entre los años 2000 y 2008. Y la zona coloreada representa a aquellos que a partir de 2008 no fueron capaces de devolver sus créditos y perdieron su casa. Estos créditos impagados, estos pufos, fueron asumidos por el gobierno, por el Estado. Es decir, esta deuda impagada ha sido socializada y ahora la pagaremos entre todos los españoles con nuestros impuestos en los años venideros. Pues bien, atentos a esto.
Los banqueros internacionales, a finales de los 90, sabían que en 2008 empezaría la crisis, pero también sabían que ese volumen de deuda impagada, la zona coloreada, no hundiría a España. Nos pondría contra las cuerdas, nos pondría en una situación muy complicada, pero no nos hubiera hundido, porque nuestro país y nuestras familias tenían recursos para hacer frente a esa deuda impagada, aunque nos llevara tiempo y muchos sacrificios. Por esa razón promovieron la entrada de 7 millones de inmigrantes desde finales de los 90. Volvamos a nuestro dibujo. Ahora dibujad un círculo que rodee al círculo que ya habíamos dibujado, a una distancia de unos 2 centímetros. Ahora dividid ese círculo exterior por la mitad, solo el círculo concéntrico exterior, y colorear una de las dos partes resultantes de color rojo. Estos inmigrantes se dedicaron a pedir créditos para comprar sus propios pisos, pues comprar un piso parecía una inversión razonable. Cuando la crisis de 2008 golpeó, los inmigrantes fueron los más afectados, pues carecían de una red familiar que les pudiese ayudar, así que muchísimos de ellos perdieron sus casas. Pues bien, la suma de las deudas impagadas de los españoles y de las deudas impagadas de los inmigrantes, es decir, las zonas coloreadas de azul y rojo, han hundido a España. Han arruinado a nuestro país, lo han destrozado. Y ahora vamos a ser pasto de los buitres internacionales. Los banqueros han utilizado a los inmigrantes para provocar un agujero de enormes dimensiones en nuestro barco, y ahora nos vamos a hundir. Quiero dejar muy claro que no hemos de culpabilizar a los inmigrantes de este desastre. Ellos no son conscientes de que han sido vilmente manipulados. Los únicos y verdaderos responsables son los banqueros. Pero los inmigrantes y sus radicales defensores han de entender que no puedo dejar de describir la realidad tal como es, y que no puedo disfrazar los datos y enmascarar la verdad. Y sí, ya sé que la corrupción política y el hecho de que las grandes empresas y las grandes fortunas no paguen sus impuestos también son importantes factores que nos han conducido al actual callejón sin salida. ¿Acaso estoy yo a favor de la corrupción y los defraudadores? Yo estoy en contra de todo lo que perjudique a mi país, y si a alguien le molesta esto, pues que se vaya al infierno. Ahora el daño ya está hecho, y no hay nada que hacer salvo esperar a que los buitres que veis en las alturas caigan sobre nosotros y nos despedacen. Aunque bien pensado, los inmigrantes aún pueden hacer algo por la sociedad que los ha acogido. Cada inmigrante debería hacerse cargo del crédito que ha pedido, y no debería volver a su país hasta que haya devuelto su préstamo, pues de lo contrario nos dejará ese pufo a los españoles, que deberemos asumirlo y pagarlo a través de nuestros impuestos durante los próximos 10 o 20 años, a costa de desmantelar nuestro sistema sanitario y bajar las pensiones a los jubilados españoles. Creo que mi petición es muy razonable, y así tendrían además la oportunidad de demostrar que son unos ciudadanos responsables que han venido a este país para colaborar con su desarrollo y fortalecimiento, y no para aprovecharse de él, como sostienen algunos malintencionados. Es una oportunidad perfecta para cerrarle la boca a dichos sujetos, pues por cada inmigrante que ha venido, ha pedido un préstamo, lo ha dejado de pagar y se ha vuelto a su país, dejando ese pufo a los españoles, el discurso de los xenófobos gana puntos y adeptos. No lo permitamos, por favor.